Extenderse entonces tiene muchas formas de entenderse cuando no vamos al significado en el hebreo. Claro, cuando uno no va al significado en el hebreo, uno lo entiende por la palabra en español que está leyendo. Y extenderse es como abrirse un poquito más, como quien corre sus límites, como quien tiene una pared y la corre, como quien tiene un lazo marcando un perímetro y lo corre un poquito más. Extiéndete, vaya más allá, compre el lote de enseguida. Eso es más o menos lo que pues hemos escuchado y lo que hemos oído, y las enseñanzas que nos han dado tienen que ver con eso. Pero cuando uno ve lo que significa la palabra extenderse, entonces nos damos cuenta que podemos aprender muchas otras cosas que son de bendición para nuestra vida. Amén. Yo no quiero que se le olvide el significado de dos palabras. No quisiera que se le olvide. Isaías 54:3 dice: porque te extenderás. Y la palabra te extenderás significa salir rompiendo. Salir rompiendo, derribar, destruir. Derribar y destruir, ¿qué cosa? Bueno, ya usted lo sabe, la tentación. Aquello que se vuelve tan difícil en la vida de un creyente porque creció con él, porque sencillamente en su familia hacen lo mismo siempre lo están rodeando de la seducción, de que mirad, acordate que a vos te gustaba esto, usted por qué se volvió así de aburrido, usted era el payaso de la familia, la alegría de la fiesta y cosas como esas. Pero también en Mateo 11:12, ya en el griego, escúcheme, ya en el griego, Mateo 11:12, dice la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violencia y violento. La palabra violencia significa forzar, meterse a la fuerza, eso es. Y la palabra violentos, una era 971, esta es 973. Dice forzador, enérgico, violento. Ahí está, no se le olvide. Entonces vimos el ejemplo de dos personas, uno de ellos Sansón, un hombre súper ungido, un hombre supremamente poderoso, pero sin un carácter firme. Y le decía anoche y antenoche, le decía que en esta tierra la gente que triunfa son las personas con carácter firme y un carácter de acuerdo a la palabra del Señor, un carácter que permanece en lo bueno, aunque le estén ofreciendo muchas cosas, mucha ganancia para hacer lo malo, la persona permanece haciendo lo bueno. La persona débil, la persona tímida, temerosa, insegura, esa persona no avanza. Al final, esa persona ve cómo otros toman la autoridad que Dios le dio a él. Al final tiene que entregar esa empresa, ese negocio, porque no tiene carácter. Y sin carácter, él no puede romper, no puede avanzar, no puede destruir la oposición que se le para al frente. No, él es débil, él es tímido, él es inseguro, ella se atemoriza con nada, no puede avanzar. No olvidemos eso. Entonces, imagínese usted, cambiemos de posición a José y a Sansón, cambiémoslo. Pongamos a José a vivir allá en esa región donde habían mujeres, rameras, estaban las filisteas, estaba Dalila. Y pongamos a Sansón en la casa de Potifar, pongámoslo. La mujer de Potifar se le arrima y le dice: Sansoncito, y él ya la está tirando al piso, ya de una vez, ya, no necesita más. Sin carácter, con una unción y un poder, pero sin carácter. ¿Sabe una cosa, iglesia? Es muy importante que, aunque de esto hay tanto que hablar, si yo no se lo digo, que el Espíritu de Dios pueda hacerle caer en cuenta de cosas tan importantes como estas. Escúcheme,
La unción sin carácter destruye al que la posee. Otra vez, la unción sin carácter, la misma unción destruye al que posee esa unción que estaba siendo manejada sin carácter. No, Sansón sería una cosa horrible en el puesto de José. José, un hombre joven, lleno de errores, porque si nosotros nos ponemos a mirar, los errores de José son muchos, pero con un carácter para permanecer en lo que Dios le dijo, y eso hizo que él llegara a ser el segundo en un imperio tan grande en ese tiempo como Egipto. Llegó a ser el segundo y tenía defectos. El día que usted quiera estudiar a José, se va a dar cuenta de una cantidad de defectos que el muchacho tenía. Pero ¿sabe qué? En medio de sus debilidades, de sus desaciertos, de sus malas decisiones, tenía un carácter firme, un carácter para decirle al papá: mis hermanos hacen lo malo, mis hermanos son unos locos, mis hermanos se acuestan con prostitutas, mis hermanos regalan las ovejas como retribución a los favores sexuales que le hacen por ahí las mujeres de la calle. Y por eso no lo querían, por eso lo odiaban, pero era una persona firme en carácter. Entonces ahí está Sansón, con mucho poder, con mucha unción, sin carácter, yéndose detrás de todo lo que el Señor le dijo: no lo hagas. No, él no le importaba. Entonces nunca fue capaz de salir de la tentación, siempre cayó en la tentación. Entonces, trayéndolo al Nuevo Testamento, sacando esta enseñanza y esto de te extenderás a la luz del Evangelio, tenemos que darnos cuenta, mi hermano, que lo que el Señor nos quiere decir en este texto: hombre, vino el Espíritu de Dios a tu vida, el Señor te cambió el espíritu, te dio un nuevo corazón, te dio una nueva naturaleza, te extenderás, tendrás la capacidad de enfrentarte con la tentación y romperla, destruirla, salir con violencia de cualquier estado de tentación. Pero hay que conocerlo, hay que creerlo y hay que tomar una decisión firme, violenta, entre otras cosas, violenta y radical. Firme, violenta y radical. Esa es la decisión que un hijo de Dios tiene que tomar para poder extenderse a lo que le espera. Yo quiero que leamos algo, aunque no lo estudiemos hoy, puede ser que lo estudiemos la semana que viene. Así como Filipenses 2:5 lo leí el primer día del mes pasado, pero lo vinimos a estudiar la última semana. Vamos a mirar cómo el Señor nos guía. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 16. Le voy a plantear algo muy importante y espero que el Señor nos permita entenderlo a todos. Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer de corrido, despacio, no lo voy a explicar, solamente en los últimos versículos vamos a mirar algo, pero usted va a ver en este pasaje el contexto de lo que el Señor nos está enseñando y de lo que nos quiere enseñar con esto de que te extenderás. Te extenderás. Tendrás el carácter necesario para mirar el pecado a los ojos, la tentación, y decirle no. Y con violencia romper ese peligro que se cierne a tu alrededor. No. Y no caer como cayó Sansón cada vez que se le presentó la oportunidad. No, yo soy el chacho aquí. No, yo soy famoso aquí. Yo tengo fama por aquí. Esa niña me miró, ya listo, de una vez. ¿Sabe, hermano, que hay hombres y mujeres que solamente es necesario que adviertan que ellos le gustaron a alguien para caer enredados? Hay hombres que, no importa quién, se dan cuenta que una mujer los está mirando y que ellos les gusta a esa mujer. Ya, eso es todo lo que necesitan para empezar a buscar enredarse con ella. Igual hay mujeres que no andan sino buscando quien les muestre aprobación, quien les muestre gusto, quien les diga usted es muy bonita, ya, caen redonditas y están dispuestas a hacer lo indebido. Y no puede ser así. Un hijo de Dios no puede conservar esa debilidad,
Un hijo de Dios no puede conservar esa inclinación, esa forma perversa de actuar. No, Señor. Entonces leamos despacio este capítulo 3 desde el versículo número 1. Léalo conmigo, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. No lo vamos a estudiar ahora. Le estoy permitiendo que se conecte con la enseñanza que encontramos en Isaías, ahora en la gracia. Dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Extendiéndose a dónde? ¿A lo que está qué? ¿A lo que está dónde? A lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Allí. Mire cómo él tiene cosas que lo quieren detener, pero él dice: no, espérese. Una cosa no voy a hacer, no me voy a quedar en lo de atrás, no me voy a quedar en el pasado, no, sino que me voy a extender, voy a salir con violencia de mi pasado. Y aquí le doy el tema que vamos a mirar la semana que viene. Una de las cosas que no nos deja extender hacia adelante, una de las cosas que a muchos creyentes los han tenido frenados, es precisamente su vida pasada, los sucesos que le acontecieron en la vida sin Cristo. Muchas personas no pudieron seguir adelante, sencillamente atados, agarrados, enredados en anhelos, en deseos, en recuerdos del pasado, en situaciones que no concluyeron y que en el día de hoy, en el presente, no les permiten avanzar, no les permiten romper la tentación, con violencia salir de ella, no les permiten eso. Este texto lo vamos a estudiar, pero yo quiero esto que le estoy diciendo empezar a mostrárselo a través de otro texto. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios 5, 17. Y mire esto, que es algo que muchos creyentes han pretendido decir, que hicimos la oración de fe y ya esta realidad se convirtió en una verdad presente, en una verdad total y presente. Y quiero decirle, como se los he dicho siempre que hablamos de este texto, no,
Esto no lo están ninguno, escúcheme, ningún cristiano en este momento que esté en esta tierra está viviendo esta palabra. Dios nos pone como un punto de llegada. Escuche, así como Pablo dice, pongo mis ojos en la meta del supremo llamamiento, yo le puedo decir, hermano, que este texto, este versículo, hace parte de la meta del supremo llamamiento que Pablo perseguía, y que una de las claves, uno de los secretos para que nadie nos detenga es no estar enredados con el pasado. Escuche algo que el Señor me enseñó. Aquel que no ha solucionado su pasado no tiene futuro en Cristo Jesús. Él me lo dijo a mí cuando yo, enredado en el pasado, le daba vueltas a lo que había vivido. Le daba vueltas. Y no entendía por qué yo necesitaba recordar lo que yo había vivido. No lo entendía. No sabía lo que era una atadura, no sabía lo que era un anhelo, no sabía lo que era un prototipo, no sabía nada. Entonces dice la Biblia, versículo 17, de modo, como consecuencia, oiga, ¿sabe qué significa de modo? Por lo tanto, de modo es por lo tanto, como consecución de lo que sigue, oiga, de manera tal, de modo que si alguno está en Cristo, todos estamos en Cristo. A ver, no, más que para que usted diga amén, medite si es verdad. Alguno de nosotros podría decir amén y estar vacío y no creer que está en Cristo. Entonces, para que usted medite, para que en vez de abrir la boca diga, yo estoy en Cristo, yo me siento en Cristo, yo estoy viviendo la vida de Cristo, estoy agradando a Cristo, soy consciente de que Cristo está en mí y que Él me hace más que vencedor. Bueno, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué quiero leerle esto y explicarle esto antes de estudiar ese texto de Filipenses? Porque aquí podemos iniciar correctamente y podemos entender lo que muchas personas no han entendido. El problema que se les convirtió su pasado para poder avanzar hacia la meta del supremo llamamiento, para poder romper, para poder salir con violencia de la tentación, de la seducción que ejerce el mundo sobre la vida del creyente, en unos más que en otros. Entonces, analicemos esto, por favor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, esa es la primera palabra que quiero que estudiemos. Nueva, la palabra nueva, usted es nuevo. 25:37, nueva, usted es nueva. ¿Nueva qué? Criatura. Pero la palabra nueva significa esto, de afinidad incierta, nuevo, específicamente frescura. Mire que no es que le estén diciendo que usted acaba de nacer y que usted huele como huelen los niños chiquitos, tan rico que huelen ellos, ¿sí o no? El aliento y todo, un niño recién nacido, eso es, no, dice específicamente frescura. Usted ahora manifiesta una nueva naturaleza, usted ahora manifiesta una nueva forma de ser. Dice nuevo específicamente en frescura, mientras que el 3501 es propiamente así con respecto a la edad. El 3501 dice nuevo recién nacido, a la edad, está refiriéndose a la edad. Aquí es con respecto a la frescura. Usted ya no es una persona seca, ya no es una persona avejentada con las cosas que aprendió desde antes de conocer a Cristo. No, para nada. Nosotros tenemos que entender lo que está diciendo este texto. Déjeme, yo le digo algo, póngale cuidado. También entonces, en el diccionario Tugui, dice, nuevo en contraste a lo viejo.
Esas cosas viejas que usted hacía, ahora usted tiene la posibilidad de dejarlas en el pasado. Eso es lo que muchos cristianos no han entendido. El diccionario Tugui dice recién construido, desconocido, extraño. El diccionario Wine dice denota nuevo, de aquello que no es acostumbrado. No nuevo en tiempo, sino nuevo en forma, en cualidad, en comportamiento, diferente naturaleza, de aquello con lo que se contrasta como viejo. Listo. Esto es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva. Ahora miremos lo que significa la palabra criatura, que es eso a lo que se refiere, nueva criatura. Usted es nueva criatura. La palabra criatura significa origen, significa formación. Entonces, aquí en esta palabra, formación, es donde tenemos la diferencia. Formación. Por favor, póngame atención. El nacimiento o la creación fue un suceso. Eso pasó así. Yo creo que ninguno de nosotros está seguro cuándo nació de nuevo. Simplemente un día empezó a diferenciar el pecado de lo bueno. Empezó a reconocer que era malo, que hacía cosas malas. ¿Cuándo llegó eso? No lo sé, porque el nacimiento fue así, de un momento a otro. El Señor un día tocó tu vida, te dio una nueva naturaleza, un nuevo espíritu, y empezamos a hacer la diferencia. Ya nos sentíamos diferente a lo que nos sentíamos antes. Empezamos a ver las cosas diferente, eso es. Entonces, ese proceso no nos permite nosotros asegurar que es que nosotros hicimos la oración de fe y quedamos listicos. Ya ahora somos nueva criatura, ya el comportamiento de un día para otro está determinado de otra forma. Ya nos olvidamos del tiempo pasado, de las costumbres pasadas, de la conducta pasada. No, no es cierto, no es cierto. Porque se necesita formar a la nueva criatura, formación. Y la formación es proceso. ¿La formación qué es? Mire, yo se lo muestro por la Biblia. Yo se lo muestro cómo esto no es nada extraño para la Biblia. Isaías 43, versículo 1, está hablando de el suceso de la creación y el proceso de la formación. Pónganle cuidado, porque es que la palabra criatura está diciendo origen, formación. Ese es el significado del 29:37. Entonces, capítulo 43 de Isaías, el versículo número 1 dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Oiga, ¿quién es Jacob? El hombre natural. ¿Quién es Jacob? ¿Quién es Jacob? El impostor. ¿Sí o no? El suplantador. Y la creación de Jacob fue así. Él nació, listo, ya. Nació como hombre natural. Pero siga leyendo, dice: y formador tuyo, oh Israel. A Israel sí le tocó formarlo. A Israel sí le tocó procesarlo. A Israel le tocó llevarlo donde su tío empezó a tratar con él, permitiéndole que se enamorara de una mujer. Le entregaron otra que no era la que él había escogido. Le tocó seguir trabajando por la que sí era. Escuche. Y luego entonces, hermano, en una situación tan difícil, que tuvo que venir el ángel del Señor y dislocarle la cadera, dentro del propio trato de formación que tuvo Jacob para volverse Israel, para convertirse en el príncipe del pueblo de Israel. Escúcheme, en el hombre de la promesa. Entonces, hacemos mal cuando creemos aquello que algunas personas dicen, que nosotros fuimos a una iglesia, hicimos la oración de fe y ya, no necesitamos nada, no necesitamos ningún proceso de reconocimiento, de confesión. Eso es mentira, hermano, porque esa criatura vieja, esa criatura que usted y yo conocimos, tan llenos de cosas
de defectos, de inclinaciones, de deseos, de pasiones. Hermano, aunque de un momento a otro empezamos a reconocer lo malo, de un momento a otro no empezamos a cambiar, ni dejamos las cosas totalmente de un momento a otro. No. Hay cristianos que tienen 30 y más años de evangelio y todavía están arrastrando una, dos costumbres pecaminosas por ahí, cosas feas, cosas que no hacen parte de su naturaleza divina, de su nueva naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque les ha faltado la formación, porque no ha tenido alguien que los ame y que les enseñe y que los forme. Claro, hermano, yo conozco tanta gente pensando que la ira está bien, que no hay problema. Si usted maldice a un impío por ahí y que al pecador le desea la muerte y hasta ahora para que el Señor lo corte, para que deje de hacer daño, ellos piensan que está bien. Y están formados como un hijo de Dios, están siendo formados como aquellos que tienen la capacidad de salir con violencia de una encerrona del diablo, de una tentación. No, no. Porque si no fornican, matan, son homicidas cuando le desean el mal a aquellos que ellos dicen, que creen que son malos. Cuando le desean la muerte al brujo, al hechicero, ellos están matando, son homicidas. Y no lo entienden. Y no han sido formados. El diablo los tienta con el deseo de que otro se muera y lo aceptan. Y empiezan a hablar de esa forma y empiezan a decir, tenemos que orar para que Dios corte esa persona, para que se quite el estorbo. Y no entienden, ellos no saben. Así que no se descuide con esto. Yo necesito ser formado. Yo voy en un camino que se llama el camino de la perfección. Dios me está cambiando. Y hasta el día de Jesucristo, yo tengo que vivir esa transformación. ¿Sabe qué significa la palabra conversión? Metamorfosis. Y la metamorfosis en una mariposa, que es lo más conocido que nosotros tenemos, ¿se produce de un día para otro? ¿Sí? No, hermano. El gusano está así de un momento a otro, le salen las alas y se va a volar. No, hermano. No, no es así. Entonces, cuando uno no sabe que necesita formación, entonces no acepta los métodos que Dios usa para formarlo. Oiga, y la prueba que se puede convertir en tentación no lo deja avanzar. Y es una persona que se quedó en mitad del camino, quejándose, lamentándose, hablando mal hasta del mismo evangelio. Y dice que no, que es que a él le tocó una cosa muy horrible, que es que las cosas le fueron difíciles para él. Y no, no es así. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Esa es. La creación es un suceso, ya, sucedió. Pero la formación es un proceso. Y entonces la palabra criatura, nueva criatura, criatura en formación, nueva criatura es, escúcheme esto, criatura, nueva criatura es. Entonces la palabra criatura, origen, formación, propiamente el acto de formar, por implicación la cosa, literalmente o figurativamente, institución, cosa creada, creación, crear, criatura. Eso es. Siga conmigo leyendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, esa palabra las cosas viejas 744, las cosas viejas del original o primitivo, viejo, oiga, original o primitivo, antiguo, hace algún tiempo, viejo. Entonces ahora deténgase por un momento a pensar. En general, ¿quién era usted cuando no conocía a Cristo? En general, ¿quién era? ¿Quiere que me describa yo? Un hombre lleno de temor por todo, así que era muy dado a la ira. Yo, en vez de dejarme atemorizar por todo lo que me producía temor,
entonces yo reaccionaba con ira. Era un hombre de mal genio que maltrataba las personas que más amaba. Sí, las personas que más amaba las maltrataba, las trataba bien mal. Y si se quejaban les decía, pues lárguese. Ese era yo. Tomador de licor no porque me gustaba. Esa cosa nunca me gustó, pero la necesitaba, como necesita la marihuana aquel que se deprime. Así, de esa manera. Enfermo, complicado, de mal genio, lleno de amargura. Ese era yo. Esa era la antigua criatura. Le digo una cosa, si yo siguiera siendo el mismo, si en este o en cualquiera de los púlpitos que el Señor me ha permitido enseñar a la iglesia, manifestara las mismas cosas, indignado por X o Y cosa, me llenara de ira y empezara a maldecir la iglesia, hermano, yo no he estado en el proceso. No, es mentira. No importa cuántos años tenga ese personaje, ese hombre, esa mujer de cristiano, perdóneme, no vive el proceso de conversión. No va por el camino de la perfección. No sabe qué es eso. No sabe qué es eso. Y esta persona jamás puede avanzar, jamás se puede jamás se puede extender por el camino de salvación hacia la meta del supremo llamamiento, jamás. Él está estancado, él no se salvará, porque él no sabe lo que es romper los impedimentos, él no sabe lo que es salir victorioso de una tentación, él no sabe cómo enfrentar aquellas cosas que Dios permite como prueba y se le convierten en una tentación. Y están siempre sucumbiendo en las mismas tentaciones. Como sea, en algunos la debilidad es el dinero, en otros el reconocimiento, en otros el sexo, en otros la fama. Y hay una infinidad de cosas, de debilidades, que si el cristiano no reconoce, si el cristiano no enfrenta, y en el proceso de perfeccionamiento, en el proceso de conversión, de cambio, de transformación, deja que el Espíritu de Dios se las muestre y con decisiones violentas, firmes y radicales va saliendo de eso, haciendo honor a la nueva naturaleza, óigame, dándole muerte a las obras de la carne por el Espíritu Santo que está en él, que está en ella, y viendo cómo se activa cada virtud del fruto del Espíritu. Si no pasa eso, hermano, no importa cuántos años tenga, no importa. No importa, hermano, no importa. Yo he conocido cristianos de muchos años. Es más, he conocido ministros famosos, ministros así como Sansón, llenos de unción, pero con una amargura impresionante, hermano, que maldicen a los que están a su alrededor, que desconfían de todo y de todos, y que el consejo que le dan a la persona que está cerca es: no le crea a nadie. Todos los que usted ve en la iglesia son unos hipócritas. A mí me llegó a decir una persona así. ¿Podemos decir que ese es un buen cristiano? ¿Podemos decir que en ese hombre las cosas viejas pasaron y ya están todas nuevas? No. Eso es mentira. Le repito, ¿sabe por qué? Porque no ha entendido que Dios le ha dado las herramientas, las armas espirituales para enfrentar la tentación y salir con violencia. Escúcheme, salir rompiendo cualquier estratagema del diablo, cualquier plan maligno, cualquier diseño que Satanás se haya levantado para ver cómo lo enreda. Le digo una cosa, hermano, Satanás conoce las debilidades de nosotros y siempre va a trabajar en esas debilidades, viendo cómo ata a la persona, cómo lo enreda, cómo lo somete. Él sabe, él conoce. Y a veces el cristiano mismo no conoce. A veces el cristiano, mire, yo le digo cosas para que usted entienda, para que usted comprenda. Año 1999, primer año de conversión. Llegamos a la iglesia cristiana un 1 de marzo. Por el tiempo de agosto
ya estaba acompañando a unos hermanitos a un municipio llamado Trujillo, de Tuluá para arriba, Tuluá, Río Frío, Trujillo, listo. Allá estaba la congregación del Centro Misionero Bethesda. Cuando iba con el pastor, yo le ayudaba a repartir la cena, yo le ayudaba a orar, yo le ayudaba. Pero íbamos con un hermano muy viejo en el evangelio, un hermano de mucho respeto, de mucha trayectoria. Pero entonces yo conversando con él en el parque de ese municipio llamado Trujillo, mientras que yo lo miraba a los ojos, yo veía que los ojitos se le iban para allá, y yo veía lo que había en los ojos de él, y se le iban para allá y volvía y miraba. Yo ya sabía qué era lo que él estaba mirando, pero en un momento de esos, lo que él miró se atravesó para acá, y yo pude mirar, y era una de las tantas mujeres que andan con minifalda, con la espalda pelada, destapada, con el pecho casi destapado, etcétera. Era esa clase de mujeres. Entonces, dándome cuenta de lo que estaba pasando en el hermano, saliendo yo, porque estaba saliendo de esa situación, lo miro a los ojos y le digo: hermano, recuerde que la conversión tiene que ser integral, que tiene que ser con los ojos también. Y él cayó en cuenta, miró al piso y dijo: uy, sí, hermano Héctor, es que la verdad me es difícil. Uy, yo he peleado con estos ojos. Pues no peleé, Cristo ya peleó y ya ganó. ¿Por qué no se mete en ayuno y le dice: Señor, aquí está este cajón podrido, aquí está esta mente podrida, Señor, ¿qué va a hacer con ella? Usted no va a ser capaz. Pero Jesucristo ya venció, Jesucristo ya ganó. Y él no lo entendía, nadie se lo había enseñado. Y yo recién llegado, y yo siempre digo: gracias, Señor, porque me pusiste a leer Biblia todos los días hasta tarde de la noche durante 18 meses, con mi esposa al lado, con mis hijos. Mira lo que dice aquí, mira lo que dice acá, mira, busquemos el significado de eso. Cuando llegamos a la iglesia cristiana, no nos metían los dedos a la boca. Eso no es así. Mira lo que dice la Biblia. Pastor, mire, lo que pasa es que estudiando la Biblia yo encontré esto. Ay, hermano Héctor, usted va como muy de afán, usted está recién llegado. No, espérese, yo le explico. La Biblia me explica. Entonces, lo que el Señor está tratando de que usted y yo entendamos es que tenemos que ser conscientes de algo que no todos los cristianos son conscientes, y es el estado de impotencia que muchos tienen ante sus debilidades, que no los deja salir con violencia, escúcheme, salir rompiendo aquel impedimento que siempre va a estar. Escuche, todos los días de su vida, todos los días de mi vida, siempre va a haber algo que usted tiene que superar para seguir adelante en este camino de la salvación, en este camino de la perfección, en este propósito de ir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y si nosotros no entendemos que las cosas viejas tienen que ser destruidas, desarraigadas, óigame, que las cosas viejas tienen que quedar atrás en el pasado, le voy a repetir algo: muchos creyentes hoy están fuera del evangelio, otros están dentro de la iglesia aparentando que son cristianos, mientras que están pecando donde ellos piensan que nadie los ve, porque no entendieron esto, porque no han decidido buscar en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, la capacidad de salir victoriosos de todas las tentaciones, de todo lo que se presenta en la vida del cristiano. Y no puede ser así. Esto entonces no es algo que ya sucedió, es algo que está sucediendo en usted y en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Sí lo está escuchando? Nueva creación es proceso para llegar a tener activa esa naturaleza nueva de justicia y santidad. De modo que si alguno está en Cristo, está en un proceso que lo está llevando a algo nuevo. Oiga, nueva criatura es: las cosas viejas, viejo, antiguo, pasaron. ¿Qué significa la palabra pasaron?
La palabra pasaron 39:28. Dice, venir cerca o al lado. Pasar es que era suyo, pero ya no está. Escuche, es que usted tenía acceso a él, pero ya no tiene acceso, dice. Venir cerca o al lado, es decir, acercarse, llegar, pasar, junto a o alejarse. Póngale cuidado a esto que es muy importante en el significado de esta palabra. Perecer. Esta palabra perecer tiene que ver con los procesos de muerte. Cuando uno no entiende que la vida vieja, con toda su conducta, con todos los ejercicios, con todo lo que nosotros hacíamos, tiene que perecer en nuestra vida. Perecer es perecer. Y le voy a poner un ejemplo, hermano. Llevaba un año yo de estar yendo a la iglesia cristiana y la orquesta estaba viva dentro de mí. Todavía en la noche, algunas veces, no era de continuo, pero algunas veces cerraba mis ojos y veía otra vez esas multitudes en las verbenas del mes de diciembre. Y la gente, los músicos viejos que se acercaban y me decían: hola Héctor, qué orquestota, esos peladitos tocando como tocan. Y yo sentía esa alegría y era un regocijo, no nada parecido al gozo de la salvación, pero sí era una euforia, era una alegría que yo sentía y me regocijaba en eso. Eso es viejo, eso ya pasó. ¿Por qué no le dan muerte?, me dijo el Señor. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Héctor, y póngale cuidado, en todo es así. Usted se dará cuenta por qué muchos cristianos con muchos años aún de ministerio terminaron en lo que siempre anhelaron y no solucionaron, no le dieron muerte. Escuche, el Señor me dijo: Héctor, todo lo que deseas se te convertirá en realidad. Si deseas lo antiguo, ese es un camino de retorno, de regreso a lo que tú hacías. Y yo le dije: ¿qué hago? Y me dijo: dale muerte, así de sencillo, dale muerte. Llévalo a la cruz, dale muerte. De allí nace entonces el estudio de procesos de muerte. Todo lo que usted sabe que no le agrada a Dios, todo lo que sabe que lo va a sacar de la salvación, todo lo que lo incita a pecar, mátelo. Que es que fue parte de mi vida diaria y que mátelo, dele muerte a eso. No me sirve, aborrezco eso. Tomo la decisión de aborrecer aquello que disfruté cuando no tenía a Cristo. ¿Sabe? Yo le di muerte a eso y a los pocos días el Señor nos permitió, allá en la iglesia Centro Misionero Bethesda de Tuluá, tener un grupo grande, así como el que tuvimos acá años después. Trompetas, saxofones, trombón. Porque yo había matado lo viejo, el Señor me permitió hacer algo nuevo. Le voy a repetir algo que el Señor me enseñó. Aquel que no ha solucionado su pasado, aquel que no ha matado su pasado, no tiene futuro en Cristo Jesús. No tiene futuro. Porque por cualquier lado va a estar estancado, por cualquier lado va a hallar tropiezo, por cualquier lado siempre va a encontrar tropiezos, problemas y dificultades para seguir adelante en ese camino que lo lleva a la meta del supremo llamamiento. Hermano, ¿cuántas mujeres no han podido perdonar el maltrato de su esposo? Su esposo ahora es un hijo de Dios, su esposo ahora es una persona excelente, pero ellas tienen amargura con ellos. Se deleitan diciéndole: no me toquen, no quiero, no entiende o qué. Dizque de Dios, y en esa cosadera carnal. Porque no ha muerto a aquello que fue su pasado, al dolor de su pasado. No ha muerto, no ha podido solucionar eso. Y cada vez que el diablo la tienta con rechazo, con amargura, cae redondito ahí, cae. Y está estancada. ¿En qué? En el pasado. ¿Qué le produce el recuerdo del pasado? Amargura. ¿Y qué hace la amargura? Le impide alcanzar la gracia de Dios. No es salva mientras que no solucione ese problema.